Bien, terminábamos entonces esta definición. Es a la vez un producto social, facultad del lenguaje, un conjunto de convenciones necesarias adaptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad a los individuos. Ahí está la definición de la lengua. Toma, el lenguaje es multiforme y heteróclito, que es exactamente lo que dice el video que explica esta introducción a SOSIR. A caballo en diferentes dominios, acá tiene que haber un error de la traducción. A la vez físico, fisiológico y psíquico, el lenguaje, pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su unidad, la cuestión del lenguaje. La lengua, por el contrario, es una totalidad en sí misma y un principio de clasificación. O sea que como una ciencia necesita un objeto que sea posible de ser analizado y el lenguaje es imposible de abarcar, la lingüística no podría ser considerada ciencia y perdería su sentido en tanta multiplicidad. Entonces toman la lengua, que sí es posible de ser definida y observada en cuanto a normas, reglas y estructuras, y va a hablar de la lengua como un sistema de signos lingüísticos que funcionan según determinadas convenciones. Y así logra la lingüística tener un objeto de estudio definido. En cuanto le damos el primer lugar entre los hechos del lenguaje, introducimos un orden natural en un conjunto que no se presta a ninguna otra clasificación. A este principio de clasificación se podría objetar que el ejercicio del lenguaje se apoya en una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y convencional, que son las características del signo lingüístico, arbitrario, convencional, lineal, que debería quedar subordinada al instinto natural en lugar de anteponerse. Acá están las explicaciones entonces de por qué si la lengua, que puede ser estudiada como un sistema y no el lenguaje, multiforme y heteróclito. ¿Cómo va a decir? ¿Alguna duda hasta acá? No, bro. No. Bien, entonces continúa. Vayan anotando las ideas principales para armar esa síntesis que tienen que grupalmente exponer. He aquí lo que se puede responder. En primer lugar, no está probado que la función del lenguaje, tal como se manifiesta cuando hablamos, sea enteramente natural. Es decir, que nuestro aparato vocal esté hecho para hablar como nuestras piernas para andar. Los lingüistas están lejos de ponerse de acuerdo sobre esto. Así, para Whitney, que equipara la lengua a una institución social con el mismo título que todas las otras, el que nos sirvamos del aparato vocal como instrumento de la lengua es cosa del azar, por simples razones de comodidad. Lo mismo habrían podido los hombres elegir el gesto y emplear imágenes visuales en lugar de imágenes acústicas. Sin duda esta tesis es demasiado absoluta. La lengua no es una institución social semejante punto por punto a las otras. Además, Whitney va demasiado lejos cuando dice que nuestra elección ha caído por azar en los órganos de la voz. De cierta manera, ya nos estaban impuestos por la naturaleza. Pero en el punto esencial, el lingüista americano parece tener razón. La lengua es una convención y la naturaleza del signo en que se conviene es diferente. Esto es lo que a nosotros nos interesa como categoría. La lengua es una convención, por eso la lengua, nosotros tenemos distintas lenguas que se hablan en distintos lugares y la gente en esos lugares las entiende porque conoce las reglas convencionales y la naturaleza del signo lingüístico, que es lo que es imagen acústica más sonido, que es lo que cambia en cada lengua. O sea, la imagen acústica todos pensamos lo mismo, pero le ponemos un sonido distinto. Esa es la naturaleza del signo en que se conviene, es diferente, ¿se entiende? O sea, hay una coincidencia, la lengua es convencional. La naturaleza del signo, que es la relación entre un sonido y una imagen mental, es lo que es distinto. Por eso, gato es un sonido para un felino, pero cat
si lo decimos en inglés, es otro sonido para el mismo felino. Por eso la naturaleza del signo, unión, concepto con sonido, es distinta, según la lengua que se hable. ¿Ahí se entendió la diferencia? Mm. La cuestión del aparato vocal es, pues, secundaria en el problema del lenguaje. Cierta definición de lo que se llama lenguaje articulado podría confirmar esta idea. En latín, articulus significa miembro, parte, subdivisión en una serie de cosas. En el lenguaje, la articulación puede designar o bien la subdivisión de la cadena hablada en sílabas o bien la subdivisión de la cadena de significaciones en unidades significativas. Este sentido es el que los alemanes dan a su Gegenwärtig, no sé, me excede, me excede esta cuestión del alemán. Sprache, A atendiéndonos mí también. Atendiéndonos a esta segunda definición, se podría decir que no es el lenguaje hablado el natural del hombre, sino la facultad de construir una lengua, es decir, un sistema de signos. Y acá está la definición. La lengua es un sistema de signos. La capacidad del hombre, la capacidad humana está en construir signos. ¿Se acuerdan que yo le dije una finita cantidad de símbolos para una infinita combinación? Los signos se combinan de manera infinita, porque nosotros tenemos la capacidad de representar y connotar. Un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas. Broca ha descubierto que la facultad de hablar está localizada en la tercera circunvalación frontal izquierda del cerebro. También sobre esto se han apoyado algunos para atribuir carácter natural al lenguaje, pero esa localización se ha comprobado para todo lo que se refiere al lenguaje, incluso la escritura, y esas comprobaciones, añadidas a las observaciones hechas sobre las diversas formas de la afasia por lesión de tales centros de localización, parecen indicar. Explico. Se suele decir que la parte izquierda del lenguaje está destinada a las capacidades de lectoescritura y de los idiomas. Y la parte derecha a las capacidades que tienen que ver con la lógica, con la matemática, con las partes más duras. No sé si alguna vez escucharon esa localización. Que No, no, nunca, bueno, hay no. a ciertos estudios médicos que según las lesiones, los lugares de las lesiones en el cerebro, que afectan ciertas partes de, por ejemplo, hay lesiones cerebrales que afectan el habla. Bueno, ¿por qué tiene Sí, eso afectación? Ahí está, porque hay una localización en la lesión. Si la lesión está en determinado lugar, que eso lo saben por estudios médicos, en determinado lugar afecta determinada capacidad, bueno, es porque esa capacidad se desarrolla en esa parte del cerebro. Entonces sabemos que las cuestiones de cuando le envía, viste que dicen que quizá en alguna parte del cerebro, cuando le envía la señal y no deja que que llegue esa señal o que produzca claro. eso. Ahí, a través de ciertas lesiones cerebrales, se fueron ubicando dónde están las capacidades del habla, de la escritura, del movimiento, la parte motriz, la del funcionamiento. O sea, todo está manejado por el cerebro. Entonces, por eso dice que la localización de la parte izquierda, donde está el habla, del lenguaje, pero se entiende el lenguaje no solo la parte del habla, sino también de la escritura y de la expresión corporal. Por eso cuando se estudian las lesiones o cuando alguien tiene un problema específico en el lenguaje, es donde se recurre a qué parte del cerebro o qué tipo de lesión puede haber. Y por eso, cuando en el jardín primario se detectan ciertas dificultades en el aprendizaje que aparecen gracias a la manifestación del lenguaje y del habla, se hacen estudios neurológicos para ver si hay una lesión y dónde está para ver cómo trabajarla y qué le va a afectar. ¿Se entiende? Es lo que va diciendo acá. Sí, sí. ¿Se entiende? Y Sí, casualmente hace 2 noches atrás estuve viendo después les voy a dejar el enlace en el grupo, si quieren.
ese ciclo de charlas del BBVA, Banco Francés. Ah, sí. Ah, Hay una de un neurocientífico que habla de últimas investigaciones en términos de si los bebés recién nacidos entienden, y después él mismo habla sobre eh, últimas investigaciones sobre gente que tiene parálisis corporal y que dependiendo de la zona del cerebro que se les activa cuando se les pregunta algo o cuando se les pide algo, se comprueba que la persona está percibiendo, que está entendiendo lo que le decís, que está procesando la información, aunque no la pueda manifestar físicamente. Es súper interesante. Y también ah, hay varios estudios que también son interesantes de qué partes del cerebro se activan en el momento en que la persona imagina, eh, Sí, que también son re interesantes para ver. Me gustó la del si el bebé entiende o no entiende, porque el recién nacido entiende cuando le hablamos. sí, hacen pruebas visuales, le muestran cosas suponete, comprueban con estos estudios que los bebés saben matemática recién nacidos, ¿Cómo sabe? ah, porque vos le mostrás una imagen de 3 manzanas, le mostrás una imagen de 3 jirafas, le mostrás una imagen de 3 pantalones, le mostrás una imagen Recién de 3 casas, nacido. y cuando le mostrás una de 5, eh, reacciona como que entendió que hay algo raro, Ah, que no, no es la misma proporción. esa no que sería no es yo la de misma bebé igual. proporción. Yo tampoco sé, esa sí no sería yo de bebé. Sí que hay una Sí, memoria es re olfativa. interesante, ¿eh? Re Sí, interesante. no. Que hay una memoria olfativa, sí, porque lo podemos comprobar yo lo comprobé con la manta de apego de mi hija, que recién Ah, nos nacida. contaste Sí, horas, y yo le puse la manta, ella cuando aprendió a hablar reconoció, me pudo decir cuál era el olor que ella era el que tanto reclamaba de chiquita. olor a No, mamá. la mamá me encanta, eso sí, eso me pareció increíble, pero Yo lo creo tomé que como... yo creo, profe, que hay un olor a mamá. Yo, por ejemplo, a mi mamá le siento un olor que es el olor a mamá, digamos. No sé por qué me pasa eso. Sí, como unos, el olor de, yo viajo a Cruz Alta y entro a mi casa y digo, la memoria Eh, olfativa de entrar y decir, este es el olor de mi casa. De, claro, eso sí Sí, pasa. Bueno. Ujú. bueno, no. A mí me pasa con Rosario. Yo bajo del colectivo en la terminal y siento olor a Rosario. Ah, sí, a mí también me pasa eso. Y que puede decir, sí, y es particular, porque decir, no es olor a sucio, No, es es olor olor a a casa de Rosario. Rosario. O sea, Sí, sí. podríamos. Después podemos entrar en el campo de si me parece lindo. A mí me genera Agradable o nostalgia, como que ese es un desagradable. olor rico. Sí, Exacto, es Claro. exacto. Bien, entonces, con estas cuestiones neurológicas de dónde funcionan las capacidades y las habilidades en el cerebro, dice uno, los centros de localización pueden indicar que las diversas perturbaciones del lenguaje oral están enredadas de mil maneras con las del lenguaje escrito. Dos, que en todos los casos de afasia o de agrafia, porque por ejemplo un disléxico, lo lesionado es menos la facultad de proferir tales o cuales sonidos o de trazar tales o cuales signos, que la de evocar por un instrumento, cualquiera que sea, los signos de un lenguaje regular. Todo nos lleva a creer que por debajo del funcionamiento de los diversos órganos existe una facultad más general, la que gobierna los signos. Esta sería la facultad lingüística por excelencia. Y por aquí llegamos a la misma conclusión arriba indicada. Para atribuir a la lengua el primer lugar en el estudio del lenguaje, se puede finalmente hacer valer el argumento de que la facultad, natural o no, de articular palabras no se ejerce más que con la ayuda del instrumento creado y sumido por la colectividad. No es, pues, una mentira quimérico decir que es la lengua la que hace la unidad del lenguaje en cuanto a
que lo representa de una determinada manera. Y acá concluye con una categoría y una definición muy importante que es: la lengua es el centro de análisis de la lingüística y es la que justamente representa una unidad del lenguaje, una forma del lenguaje y puede ser analizada y estudiada. Y ahí nos llegó ya el enlace para YouTube. Bien, acá termina y así termina el capítulo número 3, objeto de la lingüística, la lengua, su definición y la definición de lengua. Vamos a pasar al capítulo 3.2. El punto 1 era la definición de la lengua y el punto 2, lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Para hallar en el conjunto del lenguaje la esfera que corresponde a la lengua, hay que situarse ante el acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra. Este acto supone por lo menos dos individuos. Él es el mínimo exigible para que el circuito sea completo. Por lo tanto, para que haya un circuito de comunicación, mínimo 2 personas, dice, es decir, el que habla y el que escucha y el que después nos va a responder. Sean pues personas A y B en conversación. El punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de ellos. Por ejemplo, en el del A, donde los hechos de conciencia, que llamaremos conceptos, se hallan asociados con las representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas que sirven a su expresión. Es la imagen mental con el sonido. Eso es lo que estoy uniendo. Eso es un concepto. El concepto es la representación mental más el sonido que lo identifica. Supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una imagen acústica correspondiente. Por ejemplo, salamín, ya lo digo salamín porque lo hablamos una vez. Salamín, que es un concepto dado, manda a mi cerebro una imagen acústica, salamín, ese sonido. Después manda a mi boca la saliva porque me genera me genera hambre. Pero supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una imagen acústica correspondiente. Este es un fenómeno enteramente psíquico, seguido a su vez de un proceso fisiológico. El cerebro transmite a los órganos de la fonación, que están aquí, un impulso correlativo a la imagen, es decir, la imagen sonora. Lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Estamos hablando de lo que yo les dije antes. El lugar de la lengua es psíquico en los hechos del lenguaje. Se produce primero en el pensamiento, o sea, en el concepto en lo que la persona está con la conciencia de lo que está pensando. Este es un fenómeno enteramente psíquico, seguido a su vez de un proceso fisiológico. El cerebro transmite a los órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen. Luego las ondas sonoras se propagan de la boca de A al oído de B por un fenómeno físico que se llama frecuencia de onda. O sea, y que sucede porque hay aire en el ambiente, a través del cual que en realidad la onda mueve el aire en una cierta frecuencia que llega en una forma de sonido al oído de la persona B. Proceso puramente físico. Que yo se los había contado, es lo que estudia un ingeniero de sonido, por ejemplo. A continuación, el circuito sigue en B un orden inverso, del oído al cerebro, que es una transmisión fisiológica de la imagen acústica, y en el cerebro se hace una asociación psíquica de la imagen del sonido, de la imagen acústica, con el correspondiente concepto. ¿Qué pasa cuando escuchamos un sonido y no lo podemos asociar a ningún concepto? Mm, Menebéis, por ejemplo. Estoy escuchando sin ton ni son, Camila. ¿Qué te pasó cuando vos escuchaste el sonido, pero no lo pudiste relacionar a ningún concepto? como que no, en realidad no entendía. Después cuando me puse a pensar la palabra, ahí sí, cuando pensé la palabra. Perfecto. Pero cuando la escuché por primera vez, no la relacioné, digamos.
Exacto, no la podemos relacionar. El sonido necesita sí o sí una correlación. Si no lo puedo hacer es porque no conozco el concepto, porque lo tengo que aprender. Entonces ahí se Claro, produce el proceso de aprendizaje. Cuando el sonido llega, pero no hay ningún concepto de relación, alguien debe enseñarme la convencionalidad. Por eso un extranjero que escucha un sonido, si nadie se lo relaciona con el concepto, eh, no puede armar el aprendizaje, no comprende, no entendés porque no sabés. que Entonces no ahí Te tenés quedas afuera. conocimiento, no tenés el sí, claro, conocimiento Te de quedaste lo que fuera del significa código. la palabra. conversación, diría cosas así, tal cual. No tenés el conocimiento, no puedes seguir la conversación. Cuando te hablan en un lenguaje científico específico, no lo puedes comprender, pero porque no conoces el significado. Lo Este, mismo cuando estás leyendo un libro, que bueno, yo hay palabras que obviamente no conozco, tenés que estar con un diccionario, porque si vos no entendés la palabra que estás leyendo o no sabes lo que significa, es lo mismo que no leer nada o que no entender qué estás leyendo. es lo mismo, exactamente. Eso es lo que sucede cuando en el proceso inverso de que llega el sonido como imagen acústica, el cerebro no puede establecer relaciones de conexiones, no se da la comprensión. Necesita un proceso de aprendizaje. Por eso se suele decir, busca el significado de la palabra si no lo conoces, para que se dé el proceso de interpretación. Por eso no es solo una cuestión de sonido a la lengua, es una cuestión de interpretación, representación, unión de sonido con una imagen, con un concepto, es mucho más complejo Claro. el proceso de aprendizaje de la lengua. Por eso a los niños les mostramos los objetos, bueno, agarré este que lo tenía a mano, le mostramos el objeto para que pueda hacer la unión entre el sonido y el objeto, para que después esto se convierta en un proceso psíquico, en el que ya está incorporado. Bien, el oído del cerebro, transmisión fisiológica de la imagen acústica. En el cerebro se asocia psíquicamente la imagen con el concepto correspondiente. Si B habla a su vez, este nuevo acto seguirá al cerebro de A. Exactamente la misma marcha que el primero y pasará por las mismas fases sucesivas que representamos en el siguiente esquema. Audición, fonación, fonación, audición. Este análisis no pretende ser completo. Se podría distinguir todavía la sensación acústica pura, la identificación de esa sensación con la imagen acústica latente, la imagen muscular de la fonación. Nosotros solo hemos tenido en cuenta los elementos juzgados esenciales, pero nuestra figura permite distinguir enseguida las partes físicas, ondas sonoras, las fisiológicas, fonación y audición, y las psíquicas, imágenes verbales y conceptos, pues es de capital importancia advertir que la imagen verbal no se confunde con el sonido mismo y que es tan legítimamente psíquica como el concepto que le está asociado. No está acá, tendría que abrir el libro. En el libro acá hay una imagen hay una persona que está emitiendo el sonido y hay otra que la está recibiendo y todas estas palabras están en imágenes. Está en el otro enlace que puse en la clase. Ahí está esa imagen de la que habla acá. El circuito tal como lo hemos representado se puede dividir todavía. A, en una parte externa, vibración de los sonidos que van de la boca al oído, que es la parte que estudia la física, el movimiento del aire. Si no hay aire, en una habitación, por ejemplo, en un cerrado al vacío, no hay sonido, porque no se puede mover nada, no hay una vibración que genere el sonido. Y una parte interna que comprende todo el resto, que es el proceso psíquico. En una parte psíquica y una parte no psíquica, incluyéndose en la segunda, la no psíquica, tanto los hechos fisiológicos de que son asientos los órganos, como los hechos físicos exteriores al individuo. Por ejemplo, el sonido llega al cerebro por una cierta vía que no es psíquica. Yo no controlo, no te quiero escuchar, tú no te escucho, no puedo controlarlo. Si vos hablás, aunque yo no te quiera escuchar, las palabras van a llegar a mi cerebro, porque eso no es no es un proceso voluntario, que es lo que dice acá. C, en una parte activa y una parte pasiva. Es activo todo lo que va del centro de asociación de uno de los sujetos al oído del otro sujeto. Y pasivo todo lo que va del oído al cerebro, a su centro de asociación.
Eso es lo que quería decir, que no es voluntario, o sea, no lo puedo evitar. Por último, en la parte psíquica, localizada en el cerebro, se puede llamar ejecutivo todo lo que es activo y receptivo todo lo que es pasivo. Recibo, pero después la ejecución tiene que ver con la interpretación. ¿Se va entendiendo esta idea? En realidad es pensarse a uno mismo cuando habla y cuando escucha. Es Claro, lo que está describiendo. pensar lo que uno dice. Pensemos, imaginémonos en todo este proceso cuando hablo, cuando escucho, mueve el aire, el físico. Es la representación de lo que normalmente nos sucede. Y para terminar, es necesario añadir una facultad de asociación y de coordinación que se manifiesta en todos los casos en que no se trate nuevamente de signos aislados. Esta facultad de asociar y coordinar es la que desempeña el primer papel en la organización de la lengua como sistema. Pero para comprender bien este papel hay que salirse del acto individual, que no es más que el embrión del lenguaje, y encararse con el hecho social. Hasta ahí venía hablando de la naturaleza psíquica del lenguaje en el acto individual de la lengua. Ahora vamos a lo social. Entre todos los individuos así ligados por el lenguaje se establecerá una especie de promedio. Todos reproducirán, no exactamente, sin duda, pero sí aproximadamente, los mismos signos unidos a los mismos conceptos, convencionalidad, ya lo hemos hablado. Todos estamos de acuerdo en que esto se llama librito de cuentos. Acá el ogro roñón. Sí, el ogro roñón. Todos estamos de acuerdo. Eso es una convención. A esto nosotros le llamamos libro de cuentos. Listo. Unimos un Sí. sonido a una imagen. ¿Cuál es el origen de esta cristalización social, de esta convención social? ¿Cuál de las dos partes del circuito puede ser la causa? Pues lo más probable es que no todos participen igualmente. La parte física puede descartarse desde un principio. Acá hay una convención social, un acuerdo, ya lo hemos hablado, así con Juan el Tonto, de patrón póngase los chirimíques y también las garabaltas, como juegan con la convencionalidad. El humor de ese cuento está puesto en la convencionalidad del signo lingüístico. Cuando oímos hablar una lengua desconocida, percibimos bien los sonidos, pero por nuestra incomprensión quedamos fuera del hecho social. No, no Claro. entendemos, o sea, quedaste afuera, lo que decíamos recién. Tampoco entra en juego en su totalidad. El lado ejecutivo queda afuera porque la ejecución jamás está a cargo de la masa. Siempre es individual y siempre el individuo es su árbitro. Nosotros lo llamaremos el habla o parole. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tranquilamente escuchar los sonidos, coordinar un fonema con el otro, pero no podemos ejecutar el significado. Estamos fuera o no podemos comprender lo que dice porque no somos parte de esa lengua, de esa sociedad, de esa cultura. Por eso, la lengua es un hecho social. Se produce psíquicamente, se reproduce a través del habla, pero es social. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, Lo que hace que se formen en los sujetos hablantes acuñaciones que llegan a ser sensiblemente idénticas en todos los funcionamientos de las facultades receptiva y coordinativa. ¿Cómo hay que representarse este producto social para que la lengua aparezca perfectamente separada del resto? Si pudiéramos abarcar la suma de las imágenes verbales almacenadas en todos los individuos, entonces toparíamos con el lazo social que constituye la lengua. La lengua, entiéndanla, y esta es la idea principal, es un lazo social. Es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad. Un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o más exactamente en los cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no está completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa. Y acá está la idea central, la lengua existe perfectamente en el conjunto social, por eso es convencional, arbitraria, y el signo lingüístico es lineal. Acá les estoy tirando todas las categorías y los conceptos centrales de SOSIR, los más importantes, lo que no puede faltar.
Al separar la lengua del habla, se separa a la vez lo que es social de lo que es individual, porque yo puedo tener problemas para hablar, pero entiendo perfectamente la lengua como hecho social, porque soy parte de una sociedad, no tengo problema para comprenderla, sino fonológicos para pronunciarla, son cosas distintas. Y lo que es esencial de lo que es accesorio y más o menos accidental. La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente. Es un producto social, lo vuelvo a repetir, la lengua es un sistema, producto social. Nunca supone premeditación y la reflexión no interviene en ella más que activar, para actividades de clasificar. El habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad y de inteligencia en el cual conviene distinguir las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento y el mecanismo psíquico que le permite exteriorizar esas combinaciones. Es lo que explicaba antes de cómo sucede lo psíquico en el individuo para generar el habla y la lengua. Hemos de subrayar que lo que definimos son cosas y no palabras. Las distinciones establecidas nada tienen que temer de ciertos términos ambiguos que no se recubren del todo de lengua a lengua. Así en alemán, Sprache quiere decir lengua y lenguaje. Rede corresponde bastante bien a habla, pero añadiendo el sentido especial de discurso. En latín, sermo significa muy bien lenguaje y habla, mientras que lingua designa la lengua y así sucesivamente. Ninguna palabra corresponde exactamente a cada una de las nociones precisadas arriba. Por eso toda definición hecha a base de una palabra es vana y es insuficiente. Es mal método el partir de las palabras para definir las cosas. Bien, más allá de esto, lo que nosotros tenemos que recapitular de, de esta parte, capítulo número 3, es la definición de lengua como sistema y como producto social del lenguaje, que se da, lugar de la lengua en los hechos del lenguaje, que se da en la parte psíquica en cuanto a lo que va a salir manifestado como habla, pero va a adquirir su significación completa en el hecho social o en la lengua entendida como masa dentro de una sociedad. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, profe. Perfecto. Voy a tener que rever esta clase porque no me dan los dedos para... ¿No te dan qué? No me dan los dedos para tomar notas, pero claramente voy a rever la clase. Y voy muy rápido entonces. Vamos a tener que ir más lento. Sí, no, está buenísimo, está buenísimo. Si la vamos a tener grabada, o sea, después se retoma. Bien. Para la... Pero siento que todo es definición, que todo es de dato importante, como que no tengo en este momento como capacidad para filtrar con lo que me quiero quedar y lo que quiero descartar, como que quiero anotar todo. Es que sí, es que todo es dato importante, porque acá tenemos que estamos hablando de conceptos y categorías. Pero en realidad lo importante es que esto nos sirva para entender los hechos del lenguaje o las cuestiones lingüísticas que después vamos a aplicar a todas las áreas, a todas. Porque, a ver, yo le puedo responder a mi hijo cuando me manda una pregunta como que es un fonosímbolo, porque hago una deducción lingüística de lo que me está preguntando. Eso es lo que estoy haciendo, un análisis lingüístico y claramente estructural. Le digo, fonodios por símbolo, es pensar en la lingüística para responder a esta cuestión que vos lo vas a aplicar en diseño, en publicidad, por ejemplo. Bueno, ¿para qué me sirven todos estos conceptos y categorías? Para aplicar a todo tipo de ámbito en el que claramente la lingüística da un montón de soluciones, muchísimas. Pero cuando lo vayamos ampliando con las otras lingüistas, el funcionalismo, el generativismo, el pragmatismo, el subjetivismo, es como que se va a abrir un mundo del lenguaje increíble. Hasta la literatura va a tener una connotación mucho más grande, y si antes me gustaba la literatura, me va a gustar mucho más.
porque voy a descubrir que hay cuestiones que son magníficas, pero que no las estaba viendo porque me faltaban ciertas herramientas lingüísticas. Bien, Tal cual. acá vamos a cerrar la clase de hoy porque ya me quedan 2 minutos 40 de esta conexión. Continuamos con la lectura la clase que viene de lo que falta de SOSIR, pero ya me voy a ir metiendo con algunas cuestiones de las funciones del lenguaje. Así el 15 hacemos el cierre y continuamos con los otros puntos. Bueno, ¿Dudas? profe. Yo me metí un poquito tarde, pero yo también, cuando mandes el video lo voy a ver otra vez. Bien, no les Y, prometo ahora, y también es todo re importante, así que no sé. no Sí, les, yo también la voy a volver a ver a la clase. no les prometo que se los voy a mandar ahora porque me senté acá a las 4 de la tarde y me quiero levantar. Y no, 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 Y no, ahora, no, no Pero, vamos a pretender eso. pero Pero mañana- lo que nosotros tenemos que hacer, que nos queda todavía pendiente, es que nos nos vamos a pactar una reunión y vamos a poner como todos estos temas sobre la mesa para ver qué se nos ocurre como para ir empezando a darle forma al trabajo. tal cual, trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo. Ese es el objetivo de que trabajen juntos en esta consigna. Tiren todo sobre la Todo mesa un desafío, pero ahí vamos. y entre todos, júntense a cenar y entre todos armen Tal lo que van cual, a tal presentar. cual. Ah, perdón, no, claramente Ceci queda fuera de esto, Sí, sí, ¿o no? con ella voy a trabajar otro trabajo, voy a hacer otra cosa individual porque necesita llegar a todo este punto. ¿Ella va a quedar desfasada todo el año de nosotros o en algún momento como que se No, generará una unión? mi objetivo es que se una. Y Ah, tengo pensado su unión en la teoría siguiente que es funcionalismo y después con ella retomar con otro tipo de explicaciones y videos que le voy a grabar aparte lo de estructuralismo. Pero no, yo tengo que lograr que se acople. Eh, bien, 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 bien. sí, Bueno, no, mi objetivo es que que es se acople. comprensible, pero quiero decir. Bien, Sí, sí, porque ok, nosotros pasamos por muchas clases, pero mi objetivo es que se acople, pero con ella voy a trabajar con una serie de videos que le voy a grabar a ella para que vaya tomando obviamente sintetizados, ¿no? Pero para que vaya